Capítulo 50. Hace 15 minutos, en Hogwarts sé que muchos de ustedes querrán luchar. La voz fría y aguda de Lord Voldemort resonó en los muros del castillo como un susurro silbante. Los estudiantes gritaron de miedo y temblaron como si el hombre estuviera respirando en sus nucas. Algunos de ustedes pueden incluso pensar que luchar es una decisión sabia, pero esto es una locura. Harry no sabía cómo lo hizo, pero, por otra parte, Voldemort era quizás el mago más competente del planeta, pero ahora también era mortal. Harry hizo una mueca. El ministerio ha caído mientras hablamos, la Orden del Fénix se ha derrumbado, Dumbledore está muerto, susurró la voz, provocando jadeos de sorpresa tanto de los estudiantes como de los profesores. Harry negó con la cabeza con vehemencia, no había forma de que Dumbledore y Sirius hubieran caído tan fácilmente. Enfréntate a mí, Harry Potter. Hazlo y nadie más resultará herido. Harry miró a su alrededor y vio que todas las personas del gran comedor lo miraban con asombro. Fleur le apretó la mano con cariño y le lanzó una mirada comprensiva. A Hogwarts. Dadme a Harry Potter y no tocaré el colegio. Dadme a Harry Potter y seréis recompensados. De nuevo, todos lo miraron expectantes. Como si fuera su caballero de brillante armadura. ¿Cuántas veces lo habían rechazado y hablado a sus espaldas? Pero, ¿qué importaba ahora? Nunca será su héroe, y en ese momento, ellos no eran sus enemigos. Te estaré esperando en el patio, Harry Potter, ven, o asesinaré a cada hombre, mujer o niño que intente esconderte de mí. Te daré 5 minutos, ninguno de ustedes tiene que pelear conmigo, anunció Harry después de que un breve silencio llenara el gran comedor. Observó a los estudiantes y profesores que lo rodeaban. De todos modos, tengo que ser yo quien acabe con Ridley, señor Potter. McGonagall habló y empujó su silla hacia atrás, pero Harry la interrumpió. Sin embargo, Voldemort no estará solo allí, tendrá a sus seguidores con él y ni siquiera yo puedo luchar contra todos ellos sola, no estarán solos. Terry Bot fue el primero en hablar y recibió gestos de aliento y aprobación de todo el gran comedor. Harry observó sus rostros jóvenes pero decididos, ¿cuántos de ellos morirían hoy? Estoy seguro de que Voldemort nos ha mentido, Harry habló alto y claro. Dumbledore no está muerto, ni tampoco la Orden del Fénix ni los Aurores. Pero puede que necesiten tiempo hasta que puedan unirse a nosotros, entonces, vamos a contenerlos lo suficiente. Gritó Longbottom desde la mesa de Gryffindor. Su comentario fue recibido con vítores y aplausos. Harry asintió satisfecho. Con un movimiento de la varita de Saúco, su túnica cambió a un color más oscuro y el escudo de sus antepasados apareció en su pecho y espalda. Con absoluta decisión, caminó hacia la salida del gran comedor con Fleur a su lado. Sintió la magia del anillo en su dedo, la capa bajo su túnica y la varita delgada y larga en su mano, más fuerte que nunca. Lo estaba llamando para que finalmente cumpliera su destino. Pedazos de escombros cubrían el pasillo frente al gran comedor. Por lo que había averiguado, Flitwick y su grupo de estudiantes habían empujado a los mortífagos que se estaban introduciendo desde el segundo piso hasta el gran comedor, donde se desató una grave batalla. Harry sintió a Flitwick, McGonagall, los otros profesores y estudiantes de años superiores detrás de él. Lanzó un rápido mufliato y se volvió hacia su novia. Cuando llegue el momento, Harry le susurró a Fleur a su lado. Necesito que coloques ciertas protecciones para que no pueda escapar. Fleur entrecerró los ojos, pero Harry negó con la cabeza con vehemencia. Lo conozco, Fleur, en cuanto sepa que es mortal, intentará huir. Solo tú puedes crear barreras lo suficientemente fuertes como para mantenerlo atrapado hasta que pueda acabar con él. Además, no puedo luchar contra él, sabiendo que estarás en peligro. Mátalo, Harry. Fleur lo miró a los ojos. Por nosotros, para que nuestro sueño finalmente se haga realidad, me prometiste chicas de cabello plateado, después de que todo esto termine. Hizo un puchero adorablemente. ¿Y qué pasa con los chicos? Harry sonrió. Pueden tener el pelo oscuro. Fleur se rió y lo atrajo hacia sí para darle un último beso abrasador. Para nosotros, mi amor. Siempre, fue la respuesta. La varita de Saúco se movió una vez y las pesadas puertas de roble que conducían al patio se abrieron con un crujido. Como había anunciado, Voldemort se paró en medio del patio, que por lo demás estaba vacío. Los ojos de Harry brillaron intensamente al observar la figura alta y pálida de su némesis. Miró a la multitud que estaba detrás de él, como era de esperar, el Señor Oscuro había traído a todo su ejército. Mortífagos, mercenarios, algunos hombres lobo, un gigante y lo que quedaba de la colonia de Aragog del Bosque Prohibido. Algunos dementores extraviados, que debían haber escapado del callejón Diagon, flotaban en el aire muy por encima de ellos.
Harry hizo una mueca, los defensores del castillo estaban terriblemente superados en número, sin mencionar siquiera que la mayoría de ellos eran escolares. «Baja tu varita, Harry Potter», resonó la voz de Voldemort en el patio. «E inclínate ante mis pies». La fría magia de las reliquias lo invadió. Si la varita de Sauco tuviera más personalidad, Harry estaba seguro de que habría resoplado ante la petición de Voldemort. «Ambos sabemos que eso no sucederá, Tom», una voz tranquila resonó desde la derecha de Harry. Se escucharon gritos de alivio en el aire cuando Dumbledore apareció con un suave chasquido, seguido de Sirius, Amelia Bones, el ministro y unos 20 luchadores más. Aún así, sus números parecían insignificantes en comparación con el ejército de Voldemort. Dumbledore, los ojos rojo carmesí se entrecerraron. «¿Vienes a salvar a tu chico dorado?». El director se rió entre dientes. «No era a Harry a quien había que salvar, Tom. No tienes idea de lo que estás a punto de enfrentar». «Estoy a punto de enfrentarme a un chico afortunado, a unos escolares indefensos y a un hombre viejo y débil». El señor oscuro rió con frialdad y sus seguidores se sumaron. «¿Qué es esto?», dijo con una voz que Harry nunca hubiera esperado, con un marcado acento francés. «Papá». Fleur sonrió radiante al ver a su orgulloso padre liderando a un gran grupo de hombres y mujeres con túnicas azules brillantes de los aurores franceses. «Sebastián de la Cour», siseó Voldemort peligrosamente. «Me pregunto quién estará más devastado por lo que mis seguidores le harán a tu hija, Turo Potter». Harry se encogió. Amenazar a la hija de un hombre tan protector como Sebastián era un error. Con un aullido, el jefe del Dudley francés inició la batalla y se desató el infierno. Sabiendo que nadie más que Dumbledore podría enfrentarse al Señor Oscuro por más de unos pocos segundos, Harry atacó rápidamente al hombre, captando su atención. Sus hechizos chocaron en el centro del patio, mientras Harry entraba en la pelea más importante de su vida. Todo lo que lo rodeaba se disolvió, mientras los hechizos surgían de la varita de Sauco a una velocidad increíble. Confiado en que podría superar a Voldemort en términos de condición física, Harry atacó sin descanso, con una cadena de hechizos tras otra. Por ahora, ninguno de los dos recurrió a ningún hechizo de daño de área. Incluso Voldemort no quería arriesgarse a matar a sus propios seguidores y poner en peligro su victoria. Sin que los dos oponentes lo supieran, el curso de la batalla a su alrededor había cambiado en algún momento durante los últimos 15 minutos. Con el rabillo del ojo, Harry vio a Flitwick derrotar a Antonin Doloz en un espectacular enfrentamiento entre dos antiguos campeones de duelo. El maestro de encantamientos ahora era libre de apoyar en otro lugar. Al mismo tiempo, McGonagall tiró a Serena Flint al suelo de piedra y continuó su ataque con un león conjurado. Junto a ella, Severus Snape, que debía haber regresado con Dumbledore desde Hogsmeade, golpeó a Torquil Travers con la oscura maldición cortante del príncipe. Mientras tanto, Dumbledore mantenía a raya a los dementores con su Patronus, mientras Fleur, su padre y los aurores franceses luchaban contra las acromántulas gigantes y las empujaban hacia el bosque prohibido. A su izquierda, el padrino de Harry y Amelia Bones ponían todo lo que tenían en la lucha contra el gigante restante. Durante los siguientes 10 minutos, mientras la batalla perdía fuerza, el ejército del Señor Oscuro se reducía aún más. Pronto, los únicos miembros que quedaban del círculo interior eran Hudson, Mulciber, Ix, Gibbon y Rosier. Harry notó un destello plateado en el rabillo del ojo. Esquivó un hechizo naranja oscuro y asintió con firmeza al Veela. Era hora de atraparlo. Fleur se puso a trabajar y comenzó a cantar en latín. Harry estaba seguro de que podría lograrlo. El Señor Oscuro había comenzado a subcontratar la experiencia de diferentes ramas de la magia, así como nunca se molestó en preparar una poción él mismo, ya que tenía a Snape en sus filas. Voldemort no se molestó mucho en involucrarse con las protecciones, ya que Augustus había sido un prodigio en ellas. Un error fatal, uno que ahora le costaría caro. La escaramuza detrás de Voldemort se fue diluyendo, ya que sus seguidores fueron asesinados en duelos o huyeron de la batalla. Con la pérdida de su círculo íntimo, nadie mantenía una estrategia o un plan de batalla. El caos estalló en las filas de Voldemort y los mortífagos, criaturas oscuras o mercenarios restantes solo se obstaculizaron para continuar la lucha. Harry hizo una mueca cuando las figuras vestidas de negro que quedaban fueron cayendo una a una. Los defensores, que no encontraron más oportunidad de luchar, se llevaron a los heridos o se quedaron observando el único duelo que aún no se había decidido en medio del patio. El Señor Oscuro levantó un muro de llamas y echó un vistazo a su alrededor. Apenas quedaban algunos de sus seguidores. Los vio huir a lo lejos o aparecerse.
De repente, sintió que se alzaban poderosas barreras desconocidas a su alrededor. Sin embargo, sus seguidores seguían apareciéndose y saliendo de allí mediante trasladores. ¿Cómo era posible? Voldemort maldijo mientras su oponente disipaba su defensa. El siguiente hechizo que impactó en su escudo fue tan poderoso que lo empujó unos cuantos pies hacia atrás. Rugió con furia. Basta. Todos morirán. Harry sonrió satisfecho al notar que su oponente ya estaba jadeando. Mira a tu alrededor, Tom. Harry hizo un gesto y abrió los brazos. ¿Estás completamente solo ahora? No importa, siseó el señor oscuro. Son cobardes que serán castigados. Pero primero me ocuparé de ti, Harry Potter. Nadie interferirá. La voz mágica amplificada de Harry resonó en el patio, silenciando a todos los que habían levantado sus varitas contra el señor oscuro. Tengo que ser yo, agregó mucho más bajo, casi en un susurro, y aún así, todos lo escucharon. No podrías ni siquiera esperar igualarme. Los ojos de su oponente brillaron de color carmesí mientras la magia salía de él en oleadas, como furia ardiente. Dumbledore y los otros profesores estaban de pie con sus varitas preparadas para proteger a los estudiantes y espectadores de cualquier hechizo perdido. A su alrededor, incluso los heridos exigían permanecer en el patio para poder presenciar el espectáculo. Y, sin embargo, estaba destinado a ello, siseó Harry, casi pasando a hablar Parcel. Pero la profecía seguía estando equivocada. No soy tu igual, Tom, ahora soy mejor que tú. ¿Te atreves? El señor oscuro intentó atacar, pero su hechizo fue desviado casi perezosamente por la varita de Sauco. Sí, me atrevo, Tom Marvolo Riddle. La voz de Harry retumbó una vez más. Porque yo seré tu fin. Añadió en Parcel, ignorando el escalofrío de la audiencia que lo rodeaba. Soy inmortal, muchacho tonto, siseó Voldemort con frialdad. La muerte es una desgracia que conquisté cuando tenía tu edad. Ya, naturalmente, respondió Harry con una sonrisa y mostró el anillo Peverell en su mano. Pero sé de tu pequeño secreto. Los espectadores observaban el intercambio confundidos. Ninguno de ellos podía entender una palabra. Solo Fleur y Dumbledore podían adivinar de qué se trataba. Pero mantener oculto el conocimiento de los Horrocruxes al público en general era lo mejor. Tal desconsideración siempre ha llevado a la muerte a un hombre. Potter. Voldemort rió, mostrando sus dientes ennegrecidos. ¿Crees que soy tan tonto como para crear solo un ancla? Tienes mucho que aprender, muchacho. Harry ignoró el agudo comentario contra sus antepasados, pero pronto hablarían de ascendencia. Me llamas tonto, pero descubrí tus pequeños secretos, los 7, Riddle. Mentiras. Rugió una vez más el señor oscuro. Hace poco que los he comprobado, y nunca los encontrarás todos. Tu querido diario personal. Harry sonrió burlonamente. Destruido por mí en mi segundo año. La fosa nasal de Voldemort se ensanchó, pero Harry continuó imperturbable. El anillo, lo mostró una vez más para aumentar el insulto. La copa de Helga Hufflepuff, destruida por mi novia después de descubrirla en Gringotts. A estas alturas, la furia de Voldemort se irradiaba en oleadas. Puede que el público no entendiera ni una palabra, pero lo que fuera que estuviera sucediendo tenía al señor oscuro listo para desatar su ira. La diadema de Rowena Ravenclaw, destruida por Draco Malfoy, ¿o fui yo? Tal vez debería mirar el recuerdo. Harry puso especial énfasis en la última palabra. Tú. Una maldición asesina de color verde brillante brotó de la punta de la varita de tejo. Se escucharon gritos y exclamaciones a su alrededor, pero una libélula la detuvo en su camino. Permíteme continuar, aquí es donde se pone interesante después de todo. Harry sonrió. Porque por fin, tenemos a tu viscosa serpiente, Nagini, asesinada hace muy poco. Y eso es todo, ¿no? Justo cuando los ojos de Voldemort se abrieron triunfantemente, Harry habló una vez más, esta vez cambiando al inglés. Espera, fue mi error. Hay uno más, Creature. ¿Qué es esto, Potter? Espetó el señor oscuro mientras el elfo doméstico Black aparecía junto a Harry. El público también estaba confundido. ¿Por qué Harry Potter había llamado a un elfo doméstico en medio de un duelo? Solo Fleur y Dumbledore sonrieron levemente. ¿Reconoces a este elfo, Tom? Preguntó Harry con una sonrisa burlona. Quizás deberías, Creature, ¿por qué no te presentas? El elfo le hizo una pequeña reverencia a Harry y se volvió hacia el señor oscuro con desprecio en sus grandes ojos. Creature sirve a la más noble casa Black, y antes de que Creature sirviera al gran Harry Potter, sirvió al maestro Regulus. Creature incluso cumplió su último deseo, destruir el guardapelo, terminó el elfo con orgullo. Los ojos rojos carmesí se abrieron de par en par al comprender lo que había pasado después de escuchar el nombre de uno de sus seguidores.
El señor oscuro también comprendió que debían haber significado exactamente las palabras del elfo. Harry observó cómo el rostro de Voldemort se transformaba en una grotesca máscara de odio y algo que nunca antes había visto en el rostro de Tom Riddle, miedo y pavor. Con un grito, Voldemort conjuró una espesa nube de humo negro. Harry la disipó al instante con un movimiento de su varita, con la intención de que el mundo viera lo que el señor oscuro pretendía hacer. Voldemort levantó su pálido rostro de serpiente y miró hacia el cielo despejado mientras daba un paso hacia adelante. Para su inmensa sorpresa, no pudo aparecerse. ¿Cómo era posible? ¿Ya quieres irte, Tom? Harry sonrió y le guiñó un ojo a Fleur. Sangre de mi sangre, creada con la mía, que tú tomaste para resucitarte. Hoy no habrá escapatoria para ti, como te dije antes, no puedes huir de la muerte, Tom Riddle. Entonces todos irán conmigo. Gritó Voldemort y agitó su varita en el aire. Fuego inmundial. Una serpiente gigantesca surgió de la punta de la varita de Tejo y mostró sus colmillos llameantes. La varita de Sauco replicó el hechizo sin esfuerzo, conjuró su propia serpiente de las llamas malditas, lo que provocó que las dos bestias chocaran en el aire. Harry forzó su intención a través de la madera delgada y dirigió la masa de llamas hacia Voldemort. Su oponente conjuró un escudo dorado brillante para evitar que las llamas deslumbrantes lo impactaran. La varita de Sauco se estrelló verticalmente y separó el caos ardiente, despejando la vista. La tierra alrededor de Harry tembló cuando rompió dos rocas gigantes de su superficie, hizo levitar las toneladas de material y las arrojó contra el escudo de Voldemort. Con un fuerte gong, se rompió y el señor oscuro fue empujado hacia atrás. Sin embargo, Voldemort estaba lejos de terminar aún. Con un rugido, desató una andanada de hechizos. Harry no permitió que ninguno de ellos se acercara a él, ya que simplemente los esquivó o los apartó de un golpe. A su alrededor, magos y brujas observaban con asombro cómo Harry realizaba magia inimaginable y demostraba su habilidad impecable. El palo de la muerte estaba sediento de realizar la magia más impresionante, por lo que Harry lo apuñaló hacia adelante con fuerza y silbó en lengua Parcel. Conjuro Radices Inferni. El hechizo que lo había dejado exhausto en su cuarto año, cuando derrotó al Colacuerno, apenas alcanzó a llenar su reserva mágica, mientras Harry hacía girar su varita sobre el suelo frente a él. Inmediatamente, unas enredaderas oscuras y espesas atravesaron las grandes baldosas de piedra del patio y se deslizaron sobre los escombros, como serpientes, hacia su objetivo. La varita de tejo pálido de su oponente se convirtió en un borrón mientras cortaba las venas que se acercaban. Cuando su estrategia falló, Voldemort se elevó al cielo en un intento de escapar de las venas imparables. Si Potter conjuró algo directamente de las profundidades del infierno, entonces él también lo haría. Hidra en el infierno. Los estudiantes gritaron a su alrededor cuando algo que no se había visto en siglos se materializó de la nada, su escala era una mezcla entre materia sólida y llamas negras. La antigua Hidra, rivalizada en su letalidad solo por un basilisco, se alzó en todo su esplendor en medio del patio. Los ojos de Harry se abrieron de par en par, no por miedo, sino por la admiración que le producía el magnífico hechizo. La gigantesca bestia de 3 cabezas hizo girar sus cabezas en el aire, mordiendo las venas que se acercaban y defendiendo a su creador. Harry decidió que estaba listo para una verdadera batalla de voluntades entre los dos últimos hablantes de Parcel británicos. Canceló su propio hechizo y esperó a que la bestia lo mirara. «Háblame, Hidra, la más grande de las serpientes antiguas». Siseó Harry y activó su magia a través de la varita de Sauco para tomar control del hechizo del señor oscuro. Portavoz. Portavoz. Portavoz, cada cabeza respondió con un siseo mientras 3 pares de ojos se clavaban en los suyos y Harry sintió una fuerte prueba de legerdemancia. La varita de tejo en las manos de Voldemort comenzó a temblar cuando sintió que su propia creación se le escapaba de las manos. El hombre que te conjuró es una abominación. Te pido que lo juzgues y compruebes por ti mismo que no es digno del don que lleva en su sangre, pidió Harry con humildad, tal como había leído en los libros de Erpo el Loco, que se había topado con la antigua criatura una vez en su vida. 3 cabezas largas se giraron hacia el señor oscuro y lo atravesaron con su mirada. Él dice la verdad, una de las cabezas se aclaró. La verdad. La verdad. Los otros 2 responden. ¡No!, gritó Voldemort mientras la criatura en llamas se volvía hacia él. Te lo ordeno. 3 chasquidos agudos llenaron el aire, ya que cada uno había enterrado sus colmillos llameantes en el cuerpo del señor oscuro, tan rápido, que Harry casi no los vio.
El señor oscuro, que había estado flotando en el aire solo unos momentos antes, cayó al suelo y aterrizó pesadamente sobre su espalda, escupiendo sangre espesa y negra. Harry hizo girar la varita de Sauco en amplios círculos y siseó el encantamiento necesario para que la antigua hidra desapareciera en el aire, dejando atrás nada más que el olor a fuego y carne quemada. La multitud permaneció en absoluto silencio, demasiado conmocionada después de lo que acababan de presenciar. Harry caminó lentamente hacia Tom Riddle, el hablante de Parcel que ahora estaba muriendo por las mordeduras de su propia creación. Observó cómo las heridas de las mordeduras parecían quemar la piel que sonaba, corroyendo el tejido y la carne. La sangre manaba de sus ojos rojos como el carmesí mientras el hombre tosía con fuerza. Harry pisoteó el pecho de Voldemort, con la comisura de los labios dibujada en una fría sonrisa, mientras el hombre hacía una mueca de dolor y tosía otro grumo de sangre. «Te dije que la muerte siempre tendrá su merecido, Tom», susurró Harry mientras apuntaba la varita de Sauco hacia la frente del hombre, justo en el lugar donde aún se podía ver el tenue contorno de una cicatriz en su propia piel. «Desde que entré al mundo mágico y descubrí que fuiste tú quien se llevó a mi familia, había soñado con este momento», susurró Harry y sintió la magia surgiendo a través de su cuerpo hasta que la punta de la varita brilló débilmente. «Las primeras palabras que dije, Tom, ¿sabes cuáles fueron?». Los ojos de Harry brillaron con un verde esmeralda brillante. Avada Kedavra. Un vacío invadió a Harry mientras observaba cómo los ojos rojos carmesí se volvían opacos y sin vida. La varita en su mano aullaba de euforía y triunfo, pero la situación aún no se había manifestado del todo para Harry. ¿Había terminado realmente? Se estremeció levemente cuando unos dedos suaves le masajearon el cuero cabelludo desde atrás y un cuerpo cálido se inclinó hacia él. Los delicados dedos dejaron su cuero cabelludo y, en su lugar, dos brazos firmes se estiraron alrededor de su cintura y lo atrajeron para abrazarlo. Por primera vez, se dio cuenta de cuántas personas habían presenciado su enfrentamiento final. Aurores franceses mezclados con empleados del ministerio, estudiantes mezclados con profesores y miembros de la orden mezclados con cualquiera de los habitantes de Hogsmeade que decidieron tomar las armas. Algo debía estar mal con su audición porque incluso mientras los espectadores que lo rodeaban tenían la boca abierta, obviamente gritando y vitoreando, él no podía emitir un solo sonido. Un aliento cálido le hizo cosquillas en la piel mientras Fleur lo miraba. Sus labios parecían tan suaves, notó Harry. Por lo general, sus ojos cautivaban su atención, pero por alguna extraña razón, ahora solo podía concentrarse en sus labios rojos y carnosos. Se movían, pero Harry no podía distinguir ni una sola palabra. Ni siquiera se dio cuenta de los pocos fuegos artificiales que los gemelos Weasley habían encendido y que iluminaban el cielo sobre ellos. Tampoco se dio cuenta de que Sebastián, Sirius y Dumbledore estaban haciendo todo lo posible para evitar que alguien más se acercara a Harry. ¿Alguien podía culparlos? Todos querían verlo, hablar con él y tocarlo. Él era su héroe. Después de todo, el ceño fruncido se acentuó en el hermoso rostro de su novia. A él no le gustaba ese ceño fruncido. Pensó que se vería mucho más bonita sin él. Sus labios se separaron y dijo algo. Unos segundos después, una pequeña mano de piel más áspera se deslizó dentro de la suya y, de repente, fue arrastrado hacia un torbellino de colores. Fleur lo ayudó cuando aterrizó en un corredor familiar en lo alto del castillo. Ahora que todo el ruido había desaparecido, pensó que finalmente había entendido las palabras que ella le había dicho. «Espera aquí, Harry, ¿de acuerdo?». Harry solo pudo asentir y ella se movió arriba y abajo del trozo de pared en blanco 3 veces. Una sonrisa tiró de sus labios cuando la puerta familiar apareció después de su último turno. ¿Cuántas horas han pasado juntos en esta habitación, preparándose para sus tareas, haciendo ejercicio juntos o simplemente conociéndose y pasando tiempo en privado? Ella tiró de su mano y lo condujo hacia la puerta mientras tiraba del picaporte. El aire fresco y una brisa agradable golpearon el rostro de Harry mientras salía del pasillo tenuemente iluminado y se encontró mirando el cielo nocturno y las tenues luces de la ciudad de París debajo de él. Se acercó a la barandilla, se estabilizó y respiró profundamente. Luego, abrió los ojos una vez más. La réplica del paisaje era perfecta. Sonrió al pensar que ese momento exacto debía haber dejado una impresión tan profunda en la memoria de su novia como en la suya. Aquella había sido su última cita en París, la noche en que él le había hablado del espejo de Oesea, la noche en que ambos se dieron cuenta de que lo que se había desarrollado entre ellos era mucho más profundo que un amor adolescente común y corriente. ¿Quieres hablar de ello?
Su voz se deslizó hacia él mientras le tomaba la mejilla con la mano. ¿Puede que te ayude? Harry tragó saliva con fuerza. Se siente extraño, ¿sabes? Durante tantos años he imaginado este momento exacto y ahora que estoy aquí, no sé qué hacer. ¿Podemos continuar como hasta ahora, mi amor? Fleur sonrió y le dio un suave beso en la mandíbula. Tienes 2 años para terminar tus maestrías y yo también. Pero ahora podemos volver a salir y pasar más tiempo juntos, no tenemos que volver a mirar por encima del hombro cada pocos pasos, somos libres, Harry. Él reflexionó sobre sus palabras por un par de segundos. Era cierto, finalmente era libre, de acuerdo, Dumbledore seguiría siendo un viejo idiota molesto y nunca confiaría en el ministerio, pero la amenaza letal de Voldemort ya no se cernía sobre él todos los días. El 27 de mayo de 1997, marcó el día en que Voldemort había sido derrotado de una vez por todas. El 27 de mayo de 1997, marcó el día en que finalmente pudo comenzar su propia vida, con Fleur a su lado. 1 de julio de 1997 a Harry no le importaba mucho la ceremonia de entrega de premios en sí, pero la Orden de Merlín de primera clase le daría a la familia Potter un asiento en el Wizengamot, o en su caso, le daría a Sirius un voto extra. La sonrisa que le dedicó a las cámaras era falsa. Sin embargo, la que le dirigió a su novia, que estaba orgullosa a su lado, era genuina. A pesar de no haber terminado aún su aprendizaje, a Fleur le habían ofrecido la ciudadanía británica, simplemente para que ella pudiera recibir la Orden de Merlín, de segunda clase. Dado que venía con un pequeño número de galeones, Fleur no vio ninguna razón para rechazar esa oportunidad. Después de todo, le facilitaría todo tipo de complicaciones regulatorias, como trabajar y vivir en Gran Bretaña, ahora que tenía doble ciudadanía. 7 de enero de 1999. Después de terminar su maestría en encantamientos y transformaciones a fines de diciembre de 1998, los pensamientos de Harry habían estado constantemente ocupados en cómo proponerle matrimonio a Fleur. Quería casarse finalmente con ella, habían esperado lo suficiente para dar este siguiente gran paso. Buscando el apoyo de alguien que le había propuesto matrimonio a una vela antes, Harry había recurrido a Sebastián para pedirle consejo. El patriarca de la Cour no se sorprendió al verlo y menos aún por su pedido. Después de derrotar a Voldemort, Harry se había hecho la promesa de arreglar la difícil relación entre él y el padre de su novia. El padre de Fleur lo había apoyado en la batalla de Hogwarts cuando lo necesitaba desesperadamente y demostró ser una persona bastante agradable con la que hablar después de que uno rompiera la dura coraza del muy protector padre. Sebastián, por supuesto, sabía que las posibilidades de que su hija mayor encontrara a otro hombre eran escasas o inexistentes. Incluso él tuvo que admitir que encajaban muy bien juntos, se complementaban y eran un faro de felicidad y amor en la vida del otro. Harry siempre sería un hombre peligroso con el que relacionarse. Voldemort podría haber muerto para siempre, pero era solo cuestión de tiempo antes de que el próximo Señor Oscuro aprovechara la oportunidad. Las brujas y los magos comunes esperarían que Harry se enfrentara a una amenaza así y su relación con Fleur ya era más que de conocimiento público. Su hija nunca estaría completamente a salvo, pero, de nuevo, ser una vela tampoco era fácil. Los hombres siempre deseaban a sus hijas y, aunque él sabía que Fleur podía cuidar de sí misma en la mayoría de las situaciones, Harry era sin duda el mejor compañero posible, para permanecer a su lado y defenderla con su vida, si era necesario. El joven de cabello negro frente a él amaba a su hija desde el fondo de su corazón, eso era obvio. Al final del día, todo padre quiere ver felices a sus hijas, incluso si eso significa permitir que alguien más las cuide por el resto de sus vidas. No hicieron falta argumentos por parte de Harry para que Sebastián le diera al joven su bendición para su unión. Además, decidió ahorrarle algunos problemas al chico y darle algunos consejos y trucos sobre cómo podría ser la vida con una vela. 21 de junio de 1999. El día más feliz de su vida fue el día en que Harry Potter llamó oficialmente a Fleur su esposa. Fleur Isabelle Potter, pensó que sonaba bastante bien. Le había propuesto matrimonio a su novia de más de 4 años durante un pequeño viaje de escapada al Caribe para celebrar la finalización de sus maestrías y su aprendizaje en Gringotts. Escucharla decir las palabras "sí, lo haré", después de arrodillarse en la arena blanca de una playa vacía, con el atardecer pintando el horizonte y el cielo con los colores más hermosos, solo fue superado por Fleur haciendo la misma promesa una vez más unos meses después. La ceremonia de boda había sido bastante pequeña para una unión de dos héroes públicos tan famosos. Se celebró en los jardines de la Cour en Francia, después de contratar a un ministro local.
Gaby hizo un trabajo fabuloso como niña de las flores y entre los invitados se encontraban Sirius, Dumbledore y los otros profesores de Hogwarts. Harry también decidió invitar a Terry, Luna, Daphne, Tracey, Susan y su tía Amelia después de reconstruir su amistad con ellas. Sin embargo, la mayoría de los invitados vinieron del lado de los Delacour. Sin embargo, ver a Fleur caminar elegantemente hacia él escoltada por su padre fue una vista que nunca olvidaría y una imagen que potenció sus hechizos y le mostró exactamente por qué había estado luchando todo este tiempo. Su libertad, su poder, pero sobre todo su flor francesa, en las profundidades de la bóveda de la familia Potter, muy por debajo de Gringotts, había encontrado una pequeña caja de madera con objetos personales de Yolante Victoria Peverell, la bruja que le había pasado la tercera reliquia a la casa Potter. Dentro de esa caja estaba el hermoso anillo de bodas dorado con un diamante azul profundo que Arwin Potter le había regalado el día especial de su unión. Al verlo, Harry supo al instante que sería el anillo que usaría para proponerle matrimonio. Ver el brillante diamante en su dedo todos los días, casi automáticamente le traía una sonrisa a los labios. 26 de agosto de 1999, amor, ¿estás lista?, preguntó Harry desde la sala de estar del apartamento de Fleur. Ya voy, esposo mío, le dijo su suave voz, acompañada de una carcajada. Nunca te cansarás de decir eso, ¿verdad? Harry se rió entre dientes con un brillo en los ojos. Jamás. Fleur lo abrazó y lo besó, antes de pestañear y sonreírle. Muéstreme el camino, señor Potter. Como desee, señora Potter. Harry la tomó del brazo y desaparecieron con un suave chasquido. Hoy se conmemora el día en que la pareja se mudó de Inglaterra a Suiza. Harry había sido aceptado para realizar una maestría con el profesor Claudius von Plettenberg, gran maestro de magia mental en la Universidad de Berna, en Suiza. Además, apoyaría un proyecto de investigación sobre brujería antigua. Fleur también estaba muy emocionada después de haber sido aceptada en su programa. Durante los próximos 3 años, se ocuparía de un estudio más profundo de runas y encantamientos en el mismo campus en el que su esposo estaría estudiando. Las inversiones de Harry iban tan bien que los galeones no eran un problema para ellos. Por lo tanto, para su estancia en Suiza, la pareja había comprado una casa pequeña, con mucho espacio para los dos. Sus programas comenzaron el 1 de septiembre, lo que les dio unos días para acostumbrarse al país y amueblar su nuevo hogar. 17 de noviembre de 2001, ¿has visto mi navaja, amor? La voz de Harry resonó en el baño. Fleur apenas la escuchó. Se quedó mirando conmocionada la pequeña bocanada de humo azul que salió de su varita. ¿Podría ser eso realmente? Realizó el encantamiento rápido una vez más, asegurándose de pronunciar claramente el encantamiento y seguir con precisión el movimiento de la varita. El resultado fue el mismo, una pequeña bocanada de humo azul salió de la punta de su varita de palo de rosa. ¿Has visto mi? Harry frunció el ceño cuando la vio sentada en el borde de la bañera. ¿Estás bien? ¿Qué pasa con el humo? Su esposa lo miró fijamente, sorprendida por su repentina aparición. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra de sus labios. La pequeña bocanada se desvaneció en el aire. Sus ojos azul oscuro lo miraron con una intensidad que rara vez había visto en ellos. Probablemente podría contar las ocasiones con una mano, aquella noche en París, derrotando a Voldemort, proponiéndole matrimonio, el día de su boda, el hermoso rostro de la Bella mostraba una extraña combinación de emociones. Sin duda, había alegría y felicidad absoluta, pero también nerviosismo. Había emoción, pero tal vez un poco de ansiedad. Fleur abrió la boca una vez más. Harry, estoy embarazada. Su marido entreabrió los labios y se quedó allí de pie, mirando fijamente a su rostro y luego a su vientre. Luego su expresión cambió a una de pura felicidad. Se le escapó un grito cuando la levantaron sin esfuerzo y la hicieron girar en el baño, con su largo cabello rubio ondeando en el aire como una cascada plateada. Harry James Potter, déjame bajar. Fleur rió mientras su marido continuaba besándole los labios, mientras sus pies todavía colgaban en el aire. Recuerda al bebé. Su expresión cambió a una de preocupación y Fleur casi sintió que su corazón se derretía cuando Harry la colocó de puntillas con sumo cuidado. Está bien, Harry. Su risa recorrió la habitación. Al bebé no le importará, solo que ya me sentí un poco enferma y con todos los giros, un bebé. La voz de Harry se quebró y de repente sintió la garganta seca. De hecho, vamos a tener un bebé. Serás padre, Harry, susurró Fleur, igualmente emocionada a estas alturas. Un padre, Harry repitió sus palabras en un susurro. Una familia, añadió en otro susurro y sus pensamientos se desvanecieron.
Después de unos segundos, se recompuso y se aclaró la garganta. Eso fue, bastante pronto, suele suceder eso, ya sabes, rápidamente. Un pequeño rubor se apoderó del rostro de Fleur. Sus maestrías terminarían en abril. Por lo tanto, la pareja había decidido en conjunto que podría ser el momento adecuado para que Fleur dejara de tomar las pociones. Esa decisión se había tomado aproximadamente un mes atrás, ocurrió bastante rápido, de hecho, Fleur rió. Bueno, ¿recuerdas lo que te dije una vez? La concepción, cuanto más fuertes sean los magos y las brujas, más probabilidades hay de que queden embarazados, es el método de la madre magia para preservar poderosos linajes mágicos, supongo que es verdad, reflexionó Harry, aprobando la situación. Le sonrió con sorna. Y bueno, practicamos con bastante frecuencia, ¿no te parece? A los dos se les escapó un pequeño bufido y se rieron. En efecto, eran jóvenes, muy atractivos y sentían una fuerte atracción física el uno por el otro. Su vida amorosa era sin duda mucho más activa que la de una pareja normal, incluso algunos podrían decir que eran un poco demasiado entusiastas. Supongo que es la vela que hay en ti. Harry sonrió con falsa inocencia. Seres mágicos de fuego, amor y pasión, ¿recuerdas? Su mujer entrecerró los ojos juguetonamente. No te he oído quejarte ni una sola vez, señor. Yo diría que estás igual de excitado, si no más, deberías estar contento de que pueda seguirte el ritmo. Se rieron juntos mientras Harry la llevaba a la sala de estar. De hecho, vamos a tener un bebé, eso merece una celebración. Saltó del sofá y corrió hacia un trastero donde guardaba una pequeña pila de fuegos artificiales del Dr. Filibuster. Luego, levantó a su esposa al estilo nupcial y la llevó, a pesar de sus divertidas protestas, hasta su pequeño patio trasero. Voy a tener una familia, susurró Harry, el brillo en sus ojos brillaba casi tan fuerte como los fuegos artificiales en el cielo nocturno. 6 de junio de 2002 Charles Ignotus Potter, que recibió su nombre en honor al abuelo y famoso antepasado de Harry, era un niño sano que nació el 6 de junio en el Hospital Saint Mungo de Londres. Incluso para un hombre curtido en la batalla como Harry, ver a su esposa en labor de parto, tomarle la mano y repetir los patrones de respiración que practicaban juntos, había sido toda una experiencia. Pero entonces, finalmente, tuvo en sus manos a su primogénito, un pequeño ser humano al que Fleur y él habían dado vida. Solo en contadas ocasiones Fleur había sido tan hermosa, como cuando Harry le devolvió a su hijo y vio a su esposa amamantarlo, poco después de dar a luz. Se veía simplemente deslumbrante y radiante, habían decidido dejar que la madre mágica los sorprendiera con el sexo del bebé y le pidieron a la curandera que no lo revelara durante ningún chequeo. Sin embargo, Fleur podía notar lo emocionado que estaba su esposo cuando le dijeron que era un niño. Incluso en su pequeño estado, Charles Ignotus Potter se veía bastante como el espejo había predicho. Sin duda era su hijo y el de Fleur, con cabello oscuro como el cuervo y ojos azules profundos que brillaban con curiosidad hacia su madre y su padre. El bebé llegó justo a tiempo. Tras finalizar sus últimos años de educación, la pareja se había mudado de nuevo a Inglaterra y permaneció en Grimmauld Place durante unos meses hasta la semana pasada, cuando finalmente se mudaron a su propia casa. Había sido un proyecto que Harry había comenzado poco antes de dejar Inglaterra y le había llevado casi 3 años terminarlo. Después de la caída de Voldemort, Harry había usado su fama y había escrito a todos los que habían visitado la mansión Potter, antes de que fuera destruida. Se reunió con docenas de personas y recopiló recuerdos de su tiempo en la mansión Potter en un esfuerzo por reconstruir la casa de su familia con la mayor precisión posible. Además, se permitió interrumpir la existencia pacífica de su antepasado en su siguiente gran aventura para llamarlos a cada uno de ellos una vez y pedirles planos y diseños de la mansión. Su abuelo Charles había sido de gran ayuda y miraba por encima de su hombro mientras Harry dibujaba los diferentes pisos y diseños lo mejor que podía. Habían pasado meses hasta que finalmente pudo visitar a un contratista de construcción mágico con un plano sólido y un modelo tridimensional de toda la casa. Los recuerdos más útiles vinieron de Dumbledore, quien admitió haberse alejado cada vez que lo habían invitado allí. Según el director, simplemente deseaba explorar un poco la casa y buscar referencias a los Peverell. Por una vez, Harry agradeció la molesta curiosidad del hombre y su hábito de meter su nariz torcida donde no debía. El director también había accedido a donar la mayoría de las decoraciones necesarias para que el lugar pareciera más hogareño, entre ellas armaduras raras, guardarropas antiguos y costosos y hermosas pinturas. Después de todo, Hogwarts los tenía en abundancia y la sala de las cosas ocultas también aportaba algunos bonitos añadidos.
Hablando de cuadros, las dependencias de Salazar habían sido trasladadas por completo a la nueva mansión, incluido el retrato. Harry también se enteró de que Sirius apenas hablaba con su abuelo. Por lo tanto, Arcturus Black había aceptado que lo sacaran de Grimmauld Place y ahora era una excelente compañía para Salazar. Los dos viejos tenían sin duda suficiente de qué hablar. Además, Harry supervisó la construcción de una zona de duelo en el sótano, protegida por fuertes barreras que la propia Fleur instaló. Esta zona le permitiría a él y a su esposa mantener afiladas sus habilidades con las varitas. Después de todo, estar en posesión de las reliquias siempre había sido peligroso. Había sido una aventura muy larga y muy costosa, que casi agotó por completo su bóveda en Gringotts. Sin embargo, para él, no había mejor uso para el oro. En general, estaba profundamente satisfecho con lo bien que había funcionado la reconstrucción de la mansión. Su hijo tenía su propia habitación pequeña al lado de sus padres hasta que tuviera la edad suficiente para mudarse a algo más grande. La mansión proporcionaba mucho espacio para más niños, quizás necesitaran el espacio pronto, ya que ni él ni Fleur querían parar todavía. Dobby ya se había unido a Charlus e incluso Fleur depositó su confianza total en el ahora oficial elfo Potter después de ver con qué cuidado interactuaba Dobby con su hijo recién nacido. La vida ciertamente era buena para los Potter. 1 de septiembre de 2015, Potter, Constance. Gritó McGonagall. El cazador más joven del siglo, Charlus Ignotus Potter, o Charlie como lo llamaba su amigo, se sentó en la mesa de Gryffindor con los otros alumnos de tercer año el día de la selección. El niño observó con orgullo cómo el cabello plateado de Constance Yolante Potter, llamada así por sus antepasados, brillaba bajo las velas del gran comedor. La pequeña Bella caminó con confianza hacia la silla, imitando el elegante andar de su madre casi a la perfección. El heredero Potter se rió entre dientes mientras la cabeza rubia de su hermana casi desaparecía bajo el viejo sombrero seleccionador. Pasaron unos segundos antes de que el sombrero gritara a todo el gran comedor: ¡Cuervo! Charlie aplaudió con entusiasmo con la tercera mesa, ignorando las miradas interrogantes de las personas que estaban a su lado. Tal vez esperaban que deseara que Constance fuera seleccionada para Gryffindor, pero él sabía que no era así. Ravenclaw era un lugar mucho más adecuado para ella. Potter, Isolda. Gritó McGonagall a la gemela más joven de su hermana y una vez más todo el gran comedor observó con anticipación como un clon de la chica anterior se acercaba a la silla con un brillo travieso en los ojos. Charlie no pudo evitar reírse. Si bien sus dos hermanas eran perfectas para Ravenclaw en lo que respecta a su inteligencia, pensó que era bastante improbable que ambas terminaran en la misma casa. Isolde Cordelia Potter, llamada así por su bisabuela materna y esposa de Salazar Slytherin, tenía una vena traviesa que enorgullecería al cuarto fundador. Ambas chicas eran indudablemente muy inteligentes. Sin embargo, mientras que Constance leía libros y hacía preguntas para adquirir el mayor conocimiento posible, Isolde siempre tenía otros motivos, generalmente relacionados con una broma. Slytherin. Charlie fue el único que aplaudió, ya que el gran comedor permaneció en silencio por solo un segundo. Luego, la mesa de verde estalló en vítores y dio la bienvenida a la niña Potter, cuya túnica negra se transformó para combinar con la de sus compañeras de casa. Los Hufflepuff parecían los más decepcionados. Ahora eran la única casa que no tenía una niña Potter. Charles hizo una mueca. Desafortunadamente para los Puffs, era poco probable que eso cambiara en el futuro. Su hermano menor, Henry Sebastian Potter Black, el último hijo de Potter, tenía más probabilidades de ir a Beauxbaton que a Hogwarts. Charlie se llevaba muy bien con su hermano de 9 años, pero el chico era simplemente un gran nerd. No sin razón, Henry probablemente algún día se haría cargo de la familia Black ya que el tío Sirius no tenía hijos propios. Henry estaba muy interesado en la política, la historia y la literatura. Al pasar mucho tiempo en presencia de Arcturus Black, ya era capaz de hacer retórica con sus hermanos mayores. Henry era demasiado inteligente para su propio bien y su ambición era tal vez demasiado para que incluso Slytherin pudiera manejarla. Ya había hecho sus propias propuestas sobre cómo incorporar con éxito las teorías de la política Muggle al mundo mágico. Además, él y su padre pasaban horas discutiendo cómo la familia Potter podría mejorar la sociedad en su conjunto. Charlie negó con la cabeza. No era tonto en absoluto, ya que estaba entre los 10 primeros de su clase. Había heredado un talento para la transfiguración, como todos los varones Potter, al parecer.
Sin embargo, prefería volar en una escoba, practicar sus duelos o jugar al Quidditch que sentarse en una sesión de Luisengamot y hablar de política. Charlie observó cómo sus dos hermanas entablaban conversaciones apasionantes con sus vecinos. Las niñas nacieron 2 años después que él, en la madrugada del 20 de abril. Desde el principio, su padre las había adorado y estaba completamente enamorado de ellas. Apenas podía negarles un solo favor. Tener a Harry Potter como padre había sido bastante extraño durante su infancia. Charlie todavía recordaba haber ido de compras con sus padres a la edad de 5 años. En ese entonces, no podía entender por qué la gente se quedaba mirando a su padre, tratando desesperadamente de hablar con él. ¿Acaso no tenían a su propio padre con quien hablar? Más tarde, en casa, se enfrentó a sus padres y les exigió respuestas. Esa noche, su padre, el héroe de Gran Bretaña, aunque nunca lo admitiría, le contó a su hijo la historia de por qué era famoso y cómo su nombre se manifestó en la sociedad mágica. Charlie había quedado fascinado por la historia y estaba desesperado por aprender más. Más tarde esa noche, se coló en el estudio de su padre, con la esperanza de echar un vistazo a algunas fotografías o cualquier cosa que pudiera ayudarlo. Al final no encontró muchas imágenes, pero sí mantuvo una larga conversación con 2 personas mayores pero interesantes retratadas que afirmaban ser parientes suyos. Por suerte para él, ambos hombres demostraron poseer un gran conocimiento sobre el tema que tanto le interesaba. El abuelo Archie y Sal, como los llamó Charles a partir de ese momento, le contaron todo sobre la vida de su padre y los muchos desafíos que tuvo que superar. Esa noche, también descubrió que hablaba Parcel. Recordó lo emocionado que estaba el abuelo Sal por ello. De hecho, los 4 hijos de los Potter habían heredado ese raro rasgo, para gran disgusto de su madre. No había tardado mucho en implementarse una regla estricta por parte de Fleur Potter. Prohibía el uso del Parcel para conversar en secreto. Su padre casi se había ganado una semana en el sofá después de murmurar en voz baja que ella simplemente estaba celosa. Se calló rápidamente y aprendió la lección después de que su madre lo mirara con esa mirada. Por otra parte, el abuelo Archie estaba más que feliz de contarle acerca del hombre que le dio su nombre y que se convirtió en su amigo de toda la vida. A partir de ese día, Charlie prácticamente siguió los pasos de su bisabuelo. Adoptó por completo los rasgos que de alguna manera debieron haber pasado desapercibidos en la generación anterior y se convirtió en la encarnación de un Gryffindor. Charles también era un gran fanático del Quidditch, y prácticamente superó en vuelos a sus padres a la edad de 9 años. Cuando llegó a Hogwarts, el sombrero lo colocó instantáneamente en la Casa Roja y Dorada. La tía Minnie, o la profesora McGonagall, como sus padres le hicieron prometer que la llamaría de ahora en adelante, al menos mientras estuviera en la escuela, había estado tan feliz que los ojos de la severa mujer se habían vuelto ligeramente llorosos. Señalar eso en su lección con ella, en realidad fue como Charlie perdió sus primeros puntos de casa. Después de todo, Minerva podría ser una querida amiga de la familia y visitarla a menudo en su infancia, pero ella seguía siendo su jefa de casa y profesora de transfiguración, recordó a sus padres en Potter Manor. Su padre ahora trabajaba como inefable a tiempo parcial, ayudando con diferentes proyectos en el misterioso departamento. Además, era un asesor independiente de la IGU y generalmente lo llamaban para ayudar cuando la amenaza de un nuevo señor oscuro surgía en el continente. Cuando no estaba haciendo todo eso, ayudaba con los niños. Su madre había estado cuidando a los niños después de terminar sus propias maestrías. Sin embargo, siempre se tomó tiempo para seguir trabajando en algunos de sus proyectos, especialmente desentrañar la magia única del antepasado que le dio nombre, Ignotus Peverell. Durante años, Charlie no había entendido por qué sus padres se enviaban sonrisas de complicidad cada vez que se mencionaba la famosa historia infantil de los 3 hermanos. En realidad, había sido Constance quien había descubierto la conexión entre los Potter y los Peverell. Su hermana encontró un libro sobre genealogía mágica en su gran biblioteca y se dio cuenta de que 2 de los hijos de los Potter habían recibido el nombre de un Peverell. Luego, la noche antes de su partida a Hogwarts, su padre había entrado en su habitación y le había regalado la tercera reliquia, con reglas bastante estrictas a seguir. Charles sabía que, en secreto, su padre estaba contento de que la capa no cayera en manos de Isolda. Toda la familia temía el día en que la pequeña aprendiera el hechizo desilusionador. Con ese pensamiento, Charlie se preguntó si su padre le había dado el famoso mapa del merodeador, del que siempre hablaba el tío Sirius. Eso sin duda sería un fastidio.
Sobre todo porque durante el verano había empezado a intercambiar cartas con Valeria Greengras y tenía toda la intención de invitarla a pasar un fin de semana en Oxmea de pronto. Miró con atención hacia la mesa de Slytherin y vio a la chica rubia conversando con su hermana. De repente, Valeria se asomó y vio que la estaba mirando. Charlus se sonrojó furiosamente y rápidamente se ocupó de su comida. Isolde mejor no contara historias vergonzosas sobre él, solo sabía que su hermana pequeña intentaría todo para destrozar su posible cita. Al mismo tiempo, Potter Manor, ¿en qué casa crees que se clasificarán las chicas? Le preguntó Fleur a su marido mientras apoyaba la cabeza en su pecho. Con la casa casi vacía, salvo Henry, que probablemente estaba hablando con Arcturus, la pareja disfrutaba del aire fresco en el balcón del dormitorio principal. Creo que ambos sabemos la respuesta a esa pregunta, mi amor. Harry se rió y sus ojos brillaron divertidos. Constance es una versión en miniatura de ti. Será una Ravenclaw. Isolde en el otro extremo, oye, Fleur hizo un puchero tierno. Puedo ser valiente. Ciertamente soy leal, y también puedo ser furtiva y traviesa. Oh, conozco tu lado travieso. Harry sonrió y capturó sus labios en un beso apasionado. Fleur suspiró satisfecha y simplemente disfrutó de estar abrazada por su esposo. El hombre al que había amado durante muchos años, ya hay muchos más por venir. Te amo, Harry Potter. Harry nunca se cansaría de oírla decir eso. Inhaló su aroma relajante, le apartó el pelo y presionó sus labios contra su frente. Yo también te amo, Fleur Potter. Se quedaron en un silencio cómodo mientras la mente de Harry pasaba por imágenes de lo drásticamente que había cambiado su vida en los últimos 18 años. El sueño que le mostró el espejo de Oesea cuando estaba allí a la tierna edad de 11 años, pequeño y frágil, se había hecho realidad al final. Por fin tuvo la libertad que siempre deseó, tenía más poder en el mundo mágico del que jamás podría necesitar, y por supuesto. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, reflexionó Harry en voz alta, recordando la cita sobre la tumba de Ariana Dumbledore. Fleur le lanzó una mirada curiosa, con los ojos brillando levemente. Mi tesoro está justo donde pertenece, sonrió Harry. Una flor francesa, por siempre en mis brazos, fin.